Buenos días, queridos alumnos de nuestro colegio, Nuestra Señora de Montserrat. Quien les habla es el doctor Rubén Álvarez, odontólogo del centro médico de esta institución. En esta ocasión quiero hablarles sobre lo que son las emergencias y las urgencias odontológicas. Son situaciones que vamos a atravesar en cualquier momento de nuestras vidas y en cada una debemos afrontarlas de diferentes maneras. Sin más preámbulo, quiero explicarle qué cosa es una emergencia y una urgencia y cómo podemos resolverlas. A ver, ¿sabías que una emergencia odontológica es una situación en la que corre el riesgo la vida de cualquier paciente? La emergencia mayormente se tiene que resolver en un ambiente hospitalario. Nosotros podemos contribuir a que esta emergencia no desenlace en la muerte de un paciente. Tenemos que resolverlo en forma rápida, oportuna y con mucho profesionalismo. Bien, ahora definamos qué cosa es una urgencia odontológica. Una urgencia odontológica es una situación en la que la salud está comprometida, pero esta la podemos resolver casi en forma inmediata en la consulta odontológica para prevenir de que esta urgencia se convierta en una emergencia. Tenemos algunos ejemplos de lo que son las emergencias. Podemos encontrar shock anafiláctico, hemorragia, fracturas, obstrucción de las vías respiratorias. Y como habíamos explicado, mayormente estas se tienen que resolver en un ambiente hospitalario para darle una adecuada atención, ya que corre el riesgo de la vida del paciente. Bien, entre las situaciones que pudieran presentarse como emergencia en odontología es el shock anafiláctico. Esto se puede producir por alguna sustancia que produzca alergia al paciente. Puede ser algún medicamento que se le haya recetado y que el paciente no sepa que es alérgico. Puede ser por la anestesia que nosotros aplicamos e igualmente que el paciente no sepa que es alérgico a este medicamento y va a ocasionar una reacción tan grande que va a comenzar a obstruir la vía respiratoria. Y en esta situación tenemos que nosotros resolverla en forma inmediata, porque corre la vida y el riesgo de la salud del paciente. Entonces, ¿cómo la resolvemos? Con un medicamento que es la adrenalina y la vamos a inyectar, ya sea por vía endovenosa o por vía intramuscular. Es un medicamento que en todo consultorio odontológico debe de estar presente. La hemorragia. La hemorragia viene a ser la pérdida incontrolada de sangre de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Primero tenemos que ubicar el lugar de la herida, de donde sale la sangre. Una vez ubicado el lugar de la herida, colocamos una gasa, presionamos por unos 10 minutos hasta que se comience a formar un coágulo. El coágulo que se forma, si bien es cierto, no va a impedir que siga el sangrado, pero lo va a reducir por lo menos en un 70%. Y mientras tanto, nosotros tenemos que evacuar a este paciente a un lugar donde se le dé el cuidado pertinente para prevenir que ese paciente pierda demasiada sangre, porque si no tendríamos como consecuencia hasta un paro respiratorio. Entonces, esa es una emergencia que normalmente se da en accidentes. Afortunadamente no se presentan en los consultorios odontológicos. Las hemorragias que se presentan en las consultas son de diferentes tipos y estas sí son controladas. Igualmente, se hace el mismo procedimiento, se coloca una gasa, se presiona, pero después de esto nosotros lo suturamos y resolvemos el problema. Y eso ya no sería una emergencia, sino sería una urgencia. Mientras que las que ocurren por accidente no la podemos controlar.
muy fácilmente. Por eso que tenemos que evacuar al paciente a un centro hospitalario casi de forma inmediata. Ya, ahora vamos a hablar sobre las urgencias. Las urgencias odontológicas son situaciones bastante comunes, que muchas de ellas las podemos resolver en casa. Acá tenemos unos ejemplos de urgencias, que es el dolor de muela, que es la pérdida de un diente, que es una infección, que es la incomodidad que puede producir un tratamiento de ortodoncia, entre otras situaciones más que se pueden presentar. La situación más común que se presenta en odontología es el dolor dental. Entonces, el dolor dental principalmente aparece por una infección, ¿ya? Por una infección dentaria que la podemos resolver tomando algún medicamento analgésico, algún medicamento antibiótico para poder aliviar esta incomodidad. Y la causa más común que la produce es la caries dental y la enfermedad periodontal. Otra causa común del dolor dental es por la fractura de un diente, que por algún trauma, ya sea un golpe o un accidente, puede producir la fractura del diente y a consecuencia el dolor constante. Otra causa es la erupción de la tercera molar. La tercera molar es una pieza que tenemos al fondo, es la última en aparecer, aparece más o menos después de los 16 años y en adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Esta pieza comienza a tener un periodo de erupción que quiere salir y cuando no tiene el espacio comienza a inflamarse la parte externa de esta pieza, que es la encía. Y debajo de la encía comienzan a meterse alimentos y producen inflamación y con la presión que origina este proceso eruptivo comienza a aparecer el dolor constante de la tercera molar que es muy incómodo. Mayormente se resuelve haciendo una cirugía de esta pieza. A ver, un accidente puede ocasionar la pérdida de un diente. Entonces, estamos ante una urgencia odontológica. La, la pérdida del diente puede deberse a dos causas, por un golpe o por alguna enfermedad. Si se trata de una enfermedad periodontal, la tenemos que resolver en la consulta. No hay otra forma. Se le hace una cirugía, se le hace algún tratamiento adecuado de las encías, se le tendrá que hacer una limpieza, una profilaxia, un destartaje, un coretaje, todos estos procedimientos para evitar que el diente se caiga, que el diente se pierda. En algunos casos llega al punto de que ya no se puede resolver esta situación y el paciente termina perdiendo sus dientes. A ver, una situación que se presenta bastante común es cuando un paciente se cae, un niño se cae, ya sea en bicicleta, en skate, en patines o por algún deporte, y origina de que se desprenda un diente. Al ver el desprendimiento de estos dientes, podemos solucionarlo. ¿Cómo? Tomamos el diente que se ha caído, lo hidratamos. ¿Cómo lo podemos hidratar? Primero lo lavamos y luego lo metemos a un vaso con leche de preferencia. Tenemos a la mano leche, colocamos el diente y lo llevamos hasta la consulta para que este diente nuevamente sea colocado en el lugar del desprendimiento, que es el alveolo. Se coloca el diente, lo que se va a hacer después es fijarse en los costados para evitar que nuevamente se caiga y esperar de que esto evolucione y el diente nuevamente se reimplante. Entonces son situaciones que podemos resolver en casa si existiese este problema. También si hubiese una fractura del diente, si el pedazo que se fracturó lo podemos conservar, podemos acudir nuevamente al odontólogo. ¿Para qué? Para que pegue este pedazo del diente. Si es posible, entonces evitamos la pérdida de dientes. Todo esto con el propósito de darle una solución inmediata. Muchas veces no se puede resolver de esta manera, pero al menos intentamos solucionar un problema que se presenta en forma súbita.
Otra situación de urgencia odontológica son las infecciones que se presentan. Como ya habíamos hablado, lo más común son las infecciones por caries. Cuando estas caries no son atendidas, comienzan a haber este problema, que es la hinchazón de la encía primero. Cuando esta hinchazón de la encía avanza, avanza porque está acompañada de una infección. Muchas veces estos microorganismos se escurren atravesando el hueso, comienzan a atravesar el hueso, se comienzan a instalar en los tejidos blandos de la mandíbula, alrededor de la nariz, comienza a haber este edema profuso hasta el punto de llegar a fistulizar cuando se hace una herida mayormente en el borde de la mandíbula. Se origina este problema porque ha aumentado tanto la infección y no ha sido resuelta y llega al punto de que el paciente tiene que ser drenada de esta infección haciéndole un corto. Esto lo podemos evitar como resolviendo el problema de infección. Primero, si es que hay caries, resolver el problema de caries. Segundo, si la caries ha avanzado y está comprometiendo el nervio, hacer una endodoncia. Si el paciente no se hace una endodoncia, esta progresa y comienza a haber la infección alrededor del diente. Entonces tiene que ser atendida con medicación antibiótica. Entonces existen muchos pasos previos a que esto llegue al punto de hacer una enfermedad que se conoce como flemón, que es una exacerbación de un edema al borde de la mandíbula y que va a traer que el procedimiento sea una cirugía. Entonces, es un ejemplo de una urgencia se pasa a una emergencia. Entonces, ¿se puede prevenir? Sí se puede prevenir. Otras causas de las urgencias odontológicas son los traumatismos en la cavidad oral. Ya habíamos hablado sobre la pérdida de un diente. Ahora, ¿qué pasa si en un accidente este diente no se desprende? Queda en boca porque queda con movilidad. ¿Cómo podemos resolverlo? Podemos hacer algo muy sencillo. Tratar de ubicar el diente en la posición inicial, colocarle una gasa, que el paciente muerda la gasa y llevarlo a una consulta, a un consultorio odontológico para que termine de resolver ese problema. Otra situación que se presenta es cuando el paciente, cuando ya está comiendo o también por algún accidente, se muerde ya sea el labio o se muerde la lengua, causando mucho dolor y mucha incomodidad. Esta situación la podemos resolver de esta manera. Cuando se trata de dolor, lo que podemos es aplicar en esa zona hielo. Al paciente se le pide coloque el hielo en el lugar donde tiene dolor y esto va a originar una analgesia leve. Se retira el hielo, se enjuaga y nuevamente se coloca el hielo hasta que pueda acudir igualmente a un centro odontológico. ¿Para qué? Para que lo atienda. Puede tener algún corte, puede tener solamente un trauma y en casa podemos ir ayudando a resolver este problema, colocando algo frío o incluso también poniendo una compresa o una gasa para evitar el sangrado si le incomoda mucho al paciente. Otra situación que se presenta es el uso de los piercing, el uso de estos aditamentos que se colocan en la lengua, que se colocan en el frenillo labial. El movimiento constante de estos aparatitos va a originar de que la encía comience a inflamarse, comience a sangrar, ¿no? Incluso retraer la encía y consigo la retracción del hueso alveolar. Entonces, ¿cómo se soluciona? De una manera muy sencilla, retirando estos aditamentos.
para evitar que origine este trauma en la zona donde hace un impacto constante. Tenemos una caída y hay un sangrado muy profuso. ¿Cómo podemos resolver esto? Primero le pedimos al paciente la tranquilidad, que abra la boca, ver el lugar donde está saliendo. Es importante ver el lugar donde está saliendo la sangre. En boca, cuando se origina un corte, hay una salida de sangre muy profusa, muy constante. Entonces, colocamos una gasa, hacemos presión para reducir el sangrado. Presionamos 10 minutos y el sangrado va a desaparecer. Igualmente, lo llevamos a una consulta para que termine de resolver ese problema. Como ven, todas estas situaciones se pueden resolver y no esperemos de que una situación de urgencia pase a una situación de emergencia. Tenemos otros problemas bastante comunes en la cavidad oral. La presencia de estas heridas que se llaman aftas. Muchas personas las conocen como calor del estómago, escorbuto y tiene otros nombres. Pero lo común es el afta. Este afta aparece y en forma progresiva causa incomodidad, dolor. En algunos casos se hace tan grande esta herida que puede causar hasta fiebre. Esta es producida por varias bacterias que se encuentran en boca, entonces, que es bastante incómodo, no deja comer, no deja hablar, porque se tiene una zona inflamada, se tiene una zona que al pequeño contacto causa mucho dolor. ¿Cómo podemos resolverlo? Para esto tenemos que recurrir a un medicamento que es la anestesia. Existen anestesias tópicas en cremas, entonces lo que tenemos que hacer es untar en la zona de la herida la crema que es el anestésico para producir una analgesia en esta zona. Y eso nos va a ayudar, por ejemplo, a poder comer, nos va a ayudar a poder hablar, ¿no? Igualmente acudir para que nos resuelvan el problema. Tenemos que tomar probablemente medicamentos en forma oral, ¿no? Ya sea un analgésico o a veces ir acompañado de un antibiótico para resolver el problema de las fastas, que es un problema bastante común. Ahora, también tenemos otra situación en la que cuando los pacientes usan aparatos de ortodoncia, cuando el paciente usa el aparato de ortodoncia, a veces ocurre que este aparatito que es el braque se desprende y está en constante movimiento, igualmente causa una herida, causa un malestar. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema en casa? Podemos colocarle un pedacito de algodón encima del bracket que se está moviendo. Podemos colocarle una cera encima del bracket que se está moviendo. Igualmente ir al ortodoncista que le resuelvan el problema posterior a esto. Muchas veces se desprenden los alambres. Cuando se desprende un alambre y el alambre está cortando la mucosa, entonces tenemos que buscar la forma de nosotros cortar ese alambre para que no se siga incomodando, porque si no va a causar herida, va a causar mucha molestia, se puede agregar una infección, esto puede ser una causa de la aparición de las aftas y el problema cada vez se hace más incómodo. Entonces, para resolverlo en forma inmediata, si se trata de un alambre que está suelto, buscamos y lo cortamos. Si se trata de un braque que se mueve, lo fijamos el arco, ya sea con algodón o ya sea con cera. Igualmente, después de esto, acudir al tratamiento o al odontólogo que lo está atendiendo. Las situaciones que se presentan en personas mayores a veces son por las prótesis que ya tienen mucho tiempo, están mal adaptadas y se mueven en boca. Estas van a causar algunas heridas y como las que se muestran en la diapositiva, entonces
¿Qué es lo que podemos hacer cuando ya sean nuestros abuelitos, nuestros padres tienen este problema? Entonces, lo que se tiene que hacer es pedir que las prótesis se retiren, ser retiradas de la boca, para que el paciente tenga cierto alivio. Hacer enjuagues sí, de preferencia con un colutorio que debiéramos tener en casa, un colutorio bucal, ¿no? Y acudir al doctor que lo atiende para que le alivie ese problema. Todas estas urgencias odontológicas las podemos resolver en casa. Y hoy en día, haciendo una llamada, presentándole la situación del problema que tenemos, la podemos hacer vía telefónica, vía WhatsApp, con una consulta virtual. Podemos resolver estas urgencias odontológicas. Bien, entonces, ante estas situaciones, siempre hay que acudir a un centro especializado. Siempre hay que buscar qué resolver esto con un profesional que le dé la orientación adecuada para poder resolverlo y no esperar de que una urgencia odontológica luego pase a una emergencia, que es una situación a la que no queremos llegar y es una situación bastante crítica. Por eso que sigan las recomendaciones que nosotros los odontólogos les damos a cada paciente después de una atención. Gracias por la atención que nos han prestado. En este momento lo que queremos es darle esta información. Nosotros estamos atendiendo de lunes a jueves en el centro médico de forma presencial. Cualquier consulta puede dirigirse al teléfono del centro médico. El horario de atención de nosotros es de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a jueves, y espero que toda esta información le haya servido y sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias, amigos. Cuídense mucho.